Ella me quitó a mi marido, pero yo me quedé con todo. Soy Alicia y hasta hace unos meses mi vida era perfecta. Estaba casada con Javier, un hombre al que creía conocer al 100%. Llevábamos casi 10 años juntos compartiendo risas, dolores, logros y por supuesto sueños. Pero todo cambió en una tarde común, una tarde que, mirando atrás, marcó el comienzo del fin. Recuerdo que llegué a casa después de un largo día de trabajo, con la mente ocupada en las tareas cotidianas. Mi hija pequeña, Sofía, corrió a abrazarme y mi hijo, Hugo, estaba en su habitación, jugando con sus juguetes. Cuando entré, Javier no estaba en el salón como siempre. Había algo en el aire que no encajaba. Javi, llamé, mi voz un tanto preocupada. Salió del despacho, su rostro pálido, más pálido de lo normal. Lo miré a los ojos buscando una explicación, pero no podía leer nada en ellos. Algo me decía que ese día, las palabras que estaba a punto de decirme cambiarían nuestras vidas para siempre. Alicia, hay algo que necesito decirte. Algo que no quiero que nos destruya, pero que ya no puedo esconder más, me dijo con voz temblorosa. Su tono me heló. Algo dentro de mí comenzó a derrumbarse. En ese momento supe que algo grave venía. Mi corazón latía más rápido, mi cabeza era un torbellino de pensamientos. Te he sido infiel con Mariana, mi compañera de trabajo. Lo siento, no sé cómo pasó, pero me dejé llevar. Su voz se desvaneció al final, como si sus palabras ya no pudieran sostenerse. Mi mente se bloqueó. Mariana, esa mujer. Siempre me había dado mala espina, pero jamás imaginé que Javier caería en sus redes. El pánico me invadió y aunque trataba de mantenerme serena, una rabia profunda comenzó a crecer en mi interior. ¿Cómo pudiste? Fue lo único que logré articular. Javier se acercó, pero me alejé. No podía soportarlo. ¿Cómo podía ser tan ciego? ¿Cómo pude haber ignorado las señales? Él, el hombre con el que construí una vida, había caído en las manos de una mujer mucho más joven, mucho más atractiva que yo. Mariana no solo me había quitado a mi marido, sino que además parecía que ahora estaba tomando lo que me pertenecía. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Javier se mudó y aunque me decía que quería solucionarlo, sus actos no lo demostraban. Vivía en su pequeño departamento mientras yo me quedaba en la casa que habíamos construido juntos, sintiéndome más vacía cada día. Los niños estaban confundidos, pero yo trataba de mantener la calma. Lo peor no fue la infidelidad en sí. Lo peor fue la sensación de impotencia. Me había sentido desplazada, como si mi vida, mi amor, y mi historia ya no fueran lo suficientemente valiosos. Pero un día, mientras revisaba los papeles en el despacho de Javier, buscando algo que pudiera arrojarme más luz sobre lo que había ocurrido, encontré algo que cambiaría todo. Entre una pila de documentos encontré una carta, pero no era una carta de amor ni una disculpa. Era un testamento. Y no era cualquier testamento. Era un testamento en el que Javier había decidido dejar todos sus bienes a Mariana. Mi corazón se detuvo por un momento. No solo me había sido infiel, no solo me había dejado, sino que había planeado dejarle todo lo que teníamos a una mujer con la que apenas llevaba unos meses. Mientras leía la carta sentí una mezcla de rabia, dolor y, por extraño que pareciera, una chispa de determinación. Ella me lo quitó, pero yo voy a quedarme con todo, susurré para mí misma. La idea comenzó a tomar forma en mi mente. La venganza no sería en la forma que esperaba Javier. No iba a ser una venganza impulsiva, llena de gritos y confrontaciones. Mi venganza sería calculada, meticulosa. Me enfocaría en lo que realmente importaba, su dinero, su legado, todo lo que había construido. Durante las siguientes semanas, comencé a trabajar en silencio. Mientras Javier y Mariana pensaban que todo iba a volver a ser como antes, yo estaba construyendo mi plan. Sabía que no podía enfrentarlos de manera directa, pero mi mente se agudizaba con cada nuevo detalle. Necesitaba conocer todos sus movimientos, sus puntos débiles. Cada conversación que tenía con él, cada paso que daba, lo estaba anotando en mi cabeza. Lo primero que hice fue hablar con nuestro abogado. Ya no podía confiar en Javier, pero sabía que con la asesoría adecuada podría recuperar lo que era mío. La venganza no se trataba solo de castigar a Javier por su traición, sino de tomar lo que me correspondía y restablecer el control de mi vida. Todo parecía estar marchando a la perfección.
Las cosas con Javier se volvían más tensas cada vez. Mariana y él se acercaban más, pero yo ya no sentía el dolor que antes me atormentaba. Mi venganza estaba tomando forma, y sentía que las piezas encajaban perfectamente. Pero algo extraño ocurrió. Una tarde, mientras revisaba unos papeles en el despacho de Javier, encontré un archivo que había estado allí durante mucho tiempo, uno que había pasado por alto. Era un contrato de propiedad compartida que Javier había firmado hacía años. Al principio no entendí su relevancia, pero al leerlo más detenidamente, me di cuenta de que tenía un detalle que cambiaría todo. El contrato estaba firmado por Javier, Mariana, y alguien más. ¿Quién era esa persona? Decidí investigar más a fondo. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Esa tarde, mientras repasaba los documentos, me encontré con algo que me heló la sangre. En el archivo que había dejado Javier en su despacho, había un contrato de propiedad que a simple vista parecía una simple formalidad. Pero cuando lo leí con más atención, descubrí algo extraño. El contrato no solo estaba firmado por Javier y Mariana, sino también por mi madre. Sí, mi madre. Estaba ahí firmando junto a ellos, con la misma elegancia con la que siempre había gestionado sus negocios. En ese momento, un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Por qué mi madre estaría involucrada en este asunto? ¿Qué papel jugaba ella en todo esto? No podía entenderlo, pero sabía que necesitaba respuestas. Sin pensarlo, decidí confrontarla. Al día siguiente me dirigí a su casa, mi mente una tormenta de preguntas sin resolver. Ella me recibió con una sonrisa amable como siempre, pero algo en su mirada me hizo dudar. Aquel encuentro no sería como los demás. Mamá, necesito que me expliques algo, le dije sin rodeos, mostrando el contrato. Mi madre palideció al ver el documento. En sus ojos vi un destello de sorpresa, pero también de miedo. No se atrevió a mirarme directamente a los ojos, y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Eso no era lo que pensaba, murmuró, su voz quebrada. ¿Por qué firmaste este contrato con ellos? ¿Qué significa esto? Insistí, ahora con el corazón latiendo fuertemente. Fue en ese momento cuando ella rompió en llanto, algo que nunca había hecho delante de mí. Lo siento, Alicia. No quería que lo supieras, pero había un acuerdo que no pude rechazar. Mariana, ella tiene información sobre tu padre. Información que podría destruir a toda nuestra familia. El suelo pareció desvanecerse bajo mis pies. Mi mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Mariana no solo había seducido a mi marido, estaba manipulando a mi madre, y todo por un secreto oscuro que ni siquiera yo sabía que existía. ¿Qué información? ¿Qué me estás diciendo? Pregunté, mi voz temblando. Mi madre se tapó la cara con las manos, como si tratara de ocultar el dolor que sentía. Tu padre tenía negocios turbios, Alicia. Negocios que nadie debe saber. Si Mariana revela lo que sabe, todo lo que hemos construido, se desmoronará. En ese momento entendí que la traición de Javier y Mariana no era solo una cuestión de infidelidad. Era un juego mucho más grande, algo que había estado oculto durante años. Mi mente estaba en caos, pero algo en mí se despertó. No iba a permitir que me arrebataran todo. No solo se trataba de mi marido, de mi familia, de mi casa. Se trataba de mi vida. Y si Mariana pensaba que podía controlarme, estaba muy equivocada. Decidí que no podía seguir siendo la víctima. Necesitaba tomar las riendas de esta situación y recuperar lo que era mío. Pero antes tenía que averiguar todo lo que pudiera sobre Mariana y, por supuesto, sobre los oscuros secretos de mi padre. Comencé a investigar más a fondo, contactando a viejos amigos de la familia, buscando en registros públicos y en archivos que nunca había tocado antes. Poco a poco las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Mariana había sido una pieza clave en el encubrimiento de ciertos negocios ilegales que mi padre había manejado en el pasado, y su relación con Javier no era una simple infidelidad. Era parte de un plan para destruirme, tanto emocional como financieramente. Finalmente llegué al punto de no retorno. Descubrí que el testamento que había encontrado en la casa de Javier no solo le otorgaba a Mariana una gran parte de sus bienes, sino que también incluía una cláusula que, si no se cumplía, pondría en riesgo toda la fortuna que mi familia había acumulado. Mi madre, por su parte, estaba atrapada en un acuerdo con ellos para mantener el secreto del pasado. Era hora de enfrentarlos.
Un día, me presenté en la oficina de Javier. Él estaba allí con Mariana a su lado, una sonrisa arrogante en su rostro. No me sorprendió ver cómo ambos se habían unido, pero lo que vino después fue algo que jamás olvidaré. ¿Alicia? Javier me miró sorprendido por mi aparición. ¿Qué haces aquí? Venía a reclamar lo que es mío, respondí con una calma fría que sorprendió incluso a mí misma. Mariana me miró con desdén, pero no podía esconder el miedo en sus ojos. ¿De qué estás hablando? Todo esto ya no te pertenece. Eso es lo que pensabas, pero hay algo que no sabías. Saqué el contrato que había encontrado, y lo dejé sobre la mesa. Este contrato no solo te da lo que tú quieres, Javier. También lo compartes con mi madre. Un testamento que ni siquiera sabías que existía. Y no solo eso, tengo toda la información sobre los negocios de tu padre. Todo. Si no cumples con lo que te voy a decir, perderás todo. Incluso la relación con Mariana. Créeme, no tienes idea de lo que podría hacer con esto. La sorpresa y el pánico cruzaron sus rostros. Javier intentó reaccionar, pero ya no había vuelta atrás. Yo había tomado el control. Estaba lista para ganar esta guerra, a cualquier costo. Lo que siguió fue una batalla legal que desmoronó la vida de Javier y Mariana. En lugar de destruirme como pensaban, me fortalecí. La información que había descubierto sobre los oscuros secretos de mi padre me dio el poder que necesitaba para negociar, no solo la custodia de mis hijos, sino también el control sobre los bienes que tanto había perdido. Javier, después de todo, no pudo resistir el peso de la verdad. Su relación con Mariana terminó cuando ella vio que no podía controlarlo como pensaba. Por su parte, mi madre, al ver mi determinación, finalmente rompió su silencio y me ayudó a recuperar lo que era legítimamente mío. Al final, no solo recuperé mi vida, sino que la reconstruí desde cero. Lo que Mariana me quitó, yo lo tomé de vuelta con fuerza y astucia. La venganza, como siempre supe, no es solo sobre el castigo, sino sobre recuperar el control de lo que te pertenece. Javier, por su parte, nunca volvió a ser el hombre que conocí. Y Mariana, su plan de manipulación se desmoronó cuando se dio cuenta de que la verdadera fuerza no estaba en su juventud o belleza, sino en el poder de la verdad.